Hola, ¿cómo están? Otra vez nuevamente en mi programa Directo con Consuelo que se transmite a través de CNM y vamos a seguir con estas propuestas importantes. Hoy vamos a hablar sobre específicamente las propuestas para el Senado de Lima Metropolitana. Acordémonos que estamos en una edición especial ya porque faltan pocos días para estas elecciones presidenciales en Perú. Entonces vamos a enfocarnos a estas propuestas que nos va a decir el día de hoy nuestra invitada Carmen Macías. Ella es candidata a senadora por Lima Metropolitana, va con el número 2 por el partido Somos Perú. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida al programa. Muy bien, gracias, Consuelo. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que Aquí estés. estamos, bueno, ya a puertas, ¿no? De las Así es. elecciones. Y tú has tocado el tema de salud mental, que yo creo que es importantísimo. Yo Así es. diría que el Perú está un poco enfermo, ¿no? Mentalmente enfermo, con tanta violencia, el sicariato, obviamente el crimen organizado, las violaciones a mujeres, etcétera. Entonces, la salud mental siempre ha sido un poquito la huérfana, siempre ha Ujú, sido un poquito la cenicienta. ujú. Solamente el 2% del presupuesto de salud va a salud mental. Y Ujú. nosotros quisiéramos aumentarlo por lo menos a un 10%, ¿no? Claro. Según la Ahora, organización. Sí, dime, definitivamente Consuelo. es un tema relevante, Carmen. Sabemos que antes de la pandemia ya habían cifras alarmantes, 6 millones de peruanos que necesitaban con urgencia este tratamiento adecuado a nivel de salud mental y con la situación de la pandemia estos casos pues se agudizaron, se intensificaron, más casos de situaciones de ansiedad, estrés, de depresión, de violencia, de duelos con todo lo que aconteció en la pandemia, adicciones al uso de la tecnología, situaciones de bullying en los colegios y otros más. Entonces sabemos que es un gran problema público. Entiendo que eres psicóloga también. Y en ese sentido, pues el enfoque de salud mental va a ser bastante importante. Ahora, antes de pasar a tus propuestas, que sé que son relevantes, pues quisiera que también te conozcan un poquito más y saber principalmente qué es lo que te motivó a poder ser candidata como senadora por Lima. ¿Qué es lo que de pronto te incentivó a poder participar en política? Bueno, yo creo que cuando uno tiene ya bastante camino recorrido, también por la edad, por la experiencia, por los trabajos que uno ha hecho, uno puede aportar con un análisis mucho más integral en el Senado, ¿no? Los abogados son muy importantes, obviamente, porque se trata de leyes, pero no son los únicos ni deben ser los únicos, sino que debe haber realmente una interdisciplinariedad en el Senado. Ahora, tú has mencionado algo que es muy importante, ¿no? Pospandemia y pandemia, uno cree que los adultos mayores han sido o hemos sido los que más problemas de salud mental o de depresión, ansiedad, etcétera, se ha tenido. Y no es así. Ha sido los jóvenes, los adolescentes. Tú mencionabas, por ejemplo, el problema de las escuelas con el bullying, con la depresión, en fin, con una serie de cosas. Los adolescentes han sido las peores víctimas, ¿no? Ujú, Y eso creo que es importante porque no se debe trabajar en estancos. Salud no debe trabajar por un lado y educación por ujú, otro, sino que deben hacer alianzas y articulaciones, ¿no? ujú, Nosotros propondríamos una ley de salud mental, ¿no? Que puede ser sumamente importante para articular entre educación, digamos, salud, ¿no? Y ujú, no solamente pensar que la salud mental se trata de enfermedades como esquizofrenia o como ujú, psicosis, que son también, por supuesto, importantes de enfrentar, sino que se trata principalmente de ujú. prevención en las escuelas, y eso implica una capacitación muy constante a maestros, a maestras, ¿no? Y también a padres de familia que puedan participar y saber, por ejemplo, cuáles son las pautas de crianza, cuáles son las negociaciones que se Ujú. deben de tener con los hijos y las hijas, etcétera, ¿no? Es decir, Claro. no separar lo que es la escuela de lo que es la familia, sea cual sea su estructura, ¿no?
Ujú. Ahora, hay una ley, la ley 29719, que de hecho he tratado muchas veces de impulsarla, sin embargo, pues esta ley está hace tiempo dada, sin embargo, no funciona, no se aplica. Hablamos de lo relevante que es que puedan estar por lo menos un psicólogo por colegio, ¿no? En este sentido, es importante que se lleve a la práctica y ver la manera de financiarlo, el hecho de que se pueda trabajar en conjunto, tanto los padres de familia como profesores, pues también vale la pena recordar que es labor del psicólogo educativo el que pueda hacer al respecto. Ahora, hay Sí, muchos psicólogos, el Ujú. asunto es que la mayoría de colegas, lo digo porque también soy psicóloga, pues en este sentido prefieren otras áreas, ya sea el área de la psicología clínica o el área de la psicología organizacional, por ejemplo, que es la que económicamente también es más remunerada, ¿no? En cambio, en el área de la psicología educativa, pues la mayoría de colegas prefieren no participar, no trabajar en esa área porque no pueden vivir de ello. Entonces, ¿cómo se podría financiar? Que todos los psicólogos puedan aportar en esta importante área de la psicología educativa. Así es, tú has tocado un tema que es sumamente importante, ¿no? Una de las cosas que también nosotros propondríamos es que esta ley se cumpla y ir incorporando psicólogos, por lo menos uno en cada escuela, pero también dependerá de la cantidad de alumnos y alumnas que tienen las escuelas para que puedan atender casos. Las líneas hoy día entre clínica, entre educativa, etcétera, también tienen que integrarse, ¿no? Porque, por ejemplo, un muchacho que tiene 14, 15, 16 o una chica, ¿no? Que va a salir de la escuela, no tiene posibilidades muchas veces ni de entrar a la universidad, ni entrar a un instituto, ni de trabajar, que le llamamos los ninis, ¿no? Ni trabajan ni estudian. Bueno, eso es importante, por ejemplo, de tener en cuenta, ¿no? Territorialmente, qué empresas, qué tipo de organizaciones requieren, por ejemplo, de chicos y chicas que sabemos que difícilmente van a poder entrar a la universidad, solamente un 4% entra a estudios superiores, ¿no? Entonces, la educación técnica más las habilidades blandas Ujú, son sumamente importantes, ¿no? ujú. Y el enfoque territorial, qué se necesita en tales o cuales territorios. Puede ser el primer empleo, debe ser el primer empleo técnico con un entrenamiento rápido para estos chicos y estas chicas. Nos salen 300.000 alumnos y alumnas cada año, imagínate, de las escuelas, ¿no? Claro, Entonces, es has tocado un importante. tema que es muy importante y valorar a los psicólogos que puedan identificar tempranamente problemas, ¿no? Problemas como dices, de bullying, de depresión, de abuso incluso sexual. Hemos visto el caso de las niñas Aguapún, que es un espanto, ¿no? Y que han sido propios maestros los que han cometido el delito. Entonces, se necesita realmente una revolución muy, muy grande en el sector educativo y en el sector salud, ¿no? Claro, definitivamente. Y en este sentido, las capacitaciones a docentes también van a ser muy importantes, ¿no? Hay docentes que no cuentan todavía con estas herramientas como para poder abordar temas emocionales de los alumnos y en este sentido tienen que haber más psicólogos en los colegios, pero el tema está en cómo hacer, motivarlos a que realmente quieran aportar en el área educativa si es que los sueldos, las remuneraciones en esta área no les permiten vivir o tener la calidad de vida que merecen. Entonces, en este sentido, es que prefieren dedicarse a otras áreas. No es que no haya la cantidad de psicólogos que puedan trabajar en los colegios como muchas veces se dice. Simplemente que lo que les ofrecen en cuanto a remuneración no amerita, obviamente no es atractivo y no les permite tener la calidad de vida, pues que obviamente como toda persona profesional, padres de familia merecen. Entonces, en este sentido se tiene que darles pues las posibilidades también, oportunidades y motivarlos, ¿no? Por eso está importante este tema de ver cómo financiar para que Así realmente es. pueda darse Yo este. creo, Consuelo, que debería también haber fondos intangibles, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora vemos cómo se ha bajado el presupuesto de la beca 18, ¿no? Se ha bajado considerablemente, lo cual es una barbaridad, ¿no? En lugar de incrementar el presupuesto y además de verlo, como tú dices, integralmente, es decir, capacitando también a los colegios, a los profesores, a los directores, a las UGELES, ¿no? A las universidades
para ese cambio de actitudes, que no solamente lo material, lo tangible es lo importante, sino justamente estamos con una salud mental en el país tan deteriorada porque no se ha tomado en cuenta lo que realmente debería hacerse, ¿no? Claro. Con esto no quiero decir que no haya gente sumamente esforzada, ¿no? Nombro, por ejemplo, al profesor Yutipé, al psiquiatra Yutipé, que ha hecho los centros de UTP. salud y los centros para, digamos, emergencias psiquiátricas y psicológicas, etcétera. Pero falta mucho, falta trabajar en la interdisciplinaridad, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, eh, psicólogos organizacionales que puedan ver también las oportunidades que puedan tener los chicos, ¿no? En Cedro, por ejemplo, trabajamos mucho territorialmente, entonces identificamos qué tipo de empresas están en territorios de vulnerabilidad, donde hay violencia, donde los chicos y chicas no tienen mayores oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces, En hay que este verlo de manera sentido, integral, ¿no? En este sentido, Carmen, ¿cómo te asegurarías de que esta salud mental llegue justamente a estas poblaciones vulnerables, a estos lugares en donde todavía no cuentan con ese apoyo en estas zonas rurales? Yo creo que hay que fomentar muchísimo los programas de la sociedad civil. La suma de las políticas gubernamentales que son necesarias, los presupuestos y la sociedad civil, esa suma es importantísima. Se puede llevar a escala muchos programas que realmente están funcionando. Yo te digo, por ejemplo, estamos trabajando con el Consejo Británico, te digo desde Cedro, un programa con chicos de vulnerabilidad, porque están en centros de rehabilitación, no necesariamente de drogas, sino que han cometido infracción, no podemos decir delito porque son menores de edad, ¿no? Y también la fiscalía interviene, por supuesto, y este programa funciona porque la empresa que Jardines de la Paz, los cementerios, entrenan a los chicos de jardineros, les dan un sueldo y los colocan luego en un primer trabajo. Y eso está funcionando hace 25 años. Pero ¿cómo quisiéramos, por ejemplo, llevarlo a escala? Llevar este programa a mucho más chicos en esas condiciones, porque vemos cambios fundamentales con el programa, ¿no? Y así te podría decir de muchos programas que funcionan y que si tuvieran un presupuesto y una articulación con los gobiernos, serían muchísimo más efectivos para el país, ¿no? Mucho más eficaces, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, hablábamos hace rato de una situación que aconteció mundialmente, y es la situación, pues, del COVID-19, ¿no? La pandemia que llevó a todos, pues, a una restricción social, en donde muchas personas quedaron afectadas, no solamente los adolescentes, los niños, adultos mayores, en general, todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, considerar también este impacto psicológico que ha dejado huellas, que ha dejado, sí, situaciones en donde todavía se están viendo, pues, cómo es que empezó por esta situación, pero todavía no se ha resuelto porque hay casos que han quedado de pronto sin esa atención debida. Entonces, ¿cómo pensarías ayudar en este sentido, a impulsar desde el Senado de Lima el que se pueda apoyar a estas personas que han sido afectadas en esta situación? Bueno, como tú sabes, el Senado solamente puede hacer leyes que tengan que ver directamente con la Constitución, ¿no? Ujú, Eso ya es también bueno, pero el Senado recibe las leyes de los diputados. O sea, ujú, y esas leyes se analizan, se desechan si son unos disparates, como hemos visto en algunos casos, ¿no? Pero también se pueden modificar, enriquecer o, digamos, aceptar como están, porque son buenas leyes para un servicio común, ¿no? Para un bien común. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, pero también yo creo que el Senado puede hacer en el buen sentido un lobbying, una especie de cultura, digamos, de la buena ley, ¿no? ujú. Que no vaya en contra del erario nacional, que vaya a favor del bien común, etcétera, y que sea pues prioritaria, ¿no? Entonces, ahí pues, hay que usar el sentido común, el consenso y la honestidad para Sobre no todo favorecer diría leyes que la voluntad política también, ¿no? Porque exactamente, la eso es lo voluntad principal. política y la honestidad, que quiere decir pues que no vas a hacer leyes para que te favorezcan o que favorezcan
a tus amigos o a tus consorcios, ¿no? Ya, cuando Sino que hablamos, favorecen realmente el bien común, ¿no? exacto, cuando hablamos de un tema de salud mental ya sabemos que es una situación de un problema público, ¿no? O sea, queda claro que ha habido un impacto psicológico que ha afectado a toda la población. En este sentido, me imagino que varios candidatos y varios diputados ya tienen y van a plantear propuestas enfocadas al tema de salud mental porque es un problema, un gran problema público. Entonces, ahí está el que tengan la voluntad política también de que puedan, ya sea los diputados, desde cuando van a hacer las leyes, también en el Senado que lo puedan incorporar, ya sea que tengan que modificar algo, pero que lo tengan en cuenta, que lo puedan Exactamente. finalmente realizar, que se puede hacer y también ver un trabajo en conjunto con el Colegio de Psicólogos, que esperemos ya hayan llegado a esa unificación por el bien de todos, porque definitivamente al estar divididos, pues es un gran problema también. Y Sí, no, el ejemplo. no, tú estás tocando un tema crucial, porque yo creo que el gran reto del nuevo gobierno, digamos, va a ser la unión. Si no tenemos consenso, si no tenemos unión y si no pensamos por el Perú, vamos muertos, ¿no? O sea, acá no se trata de lucirse ni de llevarse las medallas, sino acá lo que se trata realmente es de qué cosa es lo bueno para el Perú. Fíjate, por ejemplo, tú estás mencionando la pandemia que obviamente ha golpeado muchísimo mentalmente, ¿no? Pero a veces a mí me dicen, y el consumo también de drogas, sí, por Ujú, supuesto el consumo de drogas, aunque Perú no es un gran consumidor de drogas, salvo el alcohol, ¿no? Que eso es general en todos los países. Pero si nos comparamos con países vecinos como Chile, Brasil, Argentina, somos menos consumidores. Sin embargo, como el país es un país productor de hoja de coca, materia prima que va en 95% a las drogas cocaínicas, como el país es un productor de cocaína hoy día que no lo era hace 10 años o hace 8 años, también la prevención de la juventud no va solamente por el consumo, sino va por el involucramiento en actividades ujú, ilícitas, ¿no? ujú, Entonces, ahí, por ejemplo, tienes un enfoque de prevención que es mucho más integral, ¿no? Que ujú, tiene que ver con la ética, con los jóvenes, de una ujú. manera, digamos, muy amigable, la ética. En los colegios tendríamos que revisar también los sílabos, por ejemplo, sobre todo de chicos ya de secundaria, ¿no? Entonces, realmente hay una tarea enorme, pero que la gente tiene que darse cuenta de las prioridades, que las prioridades obviamente también están en infraestructura, escolar, ¿no? Etcétera. Pero lo intangible es importantísimo, ¿no? Claro. Y no hacer que los chicos se metan en actividades ilícitas, ¿no? Claro, es que se tendría que nuevamente trabajar en función de la prevención, ¿no? Y en Sí, este sentido, ayudar a que estos chicos que tienen potencial, que son líderes, pues se los encamine de manera correcta, porque muchas veces estos chicos son líderes, pero van a lo negativo. Entonces, desde ahí, estos programas que se pueden trabajar incluso de manera integrada con las municipalidades, ¿no? En función exacto, a que exacto. puedan ayudar también a generar desde los colegios este desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces, trabajar acá en función a darles esas herramientas para que tengan las competencias interpersonales adecuadas y puedan saber cómo dirigir ese liderazgo, encaminarlo de forma positiva, ¿no? Tú me has Entonces, hecho recuerdo de un programa que Cedro desarrolló durante un año en colegios, en barrios de alta vulnerabilidad, incluso de venta de drogas, y este programa que se llamaba ART era un programa con tres componentes. Uno era discernimiento moral, el otro era habilidades para la vida y el otro era control de la ira. Tuvimos un programa muy exhaustivo, eran chicos varones. ujú, Tuvimos éxito en habilidades para la vida, porque medíamos el antes, el después, etcétera. Teníamos éxito en control de la ira, tuvimos muchísimo éxito, pero no tuvimos éxito en discernimiento moral. mm, Los chicos respondían a dilemas morales como si tuvieran 4 o 5 años, ¿no? Y tenían 14, de 14 a 17. Entonces, la conclusión que sacamos era que el discernimiento moral, la ética aplicada a jóvenes y a adolescentes tenía que ser mucho más temprano, ¿no?
en Claro. los colegios, Claro, ¿no? definitivamente hay que trabajar nuevamente, digo, desde la infancia, la niñez, trabajar en prevención, ayudarlos en este tiempo, ¿no? En la etapa de su primera infancia para que no puedan llegar pues a situaciones trágicas en donde vemos casos de chicos que están inmersos en alcoholismo, en adicciones, en delincuencia, en pandillaje, en situaciones también de deserción escolar, embarazos en adolescentes, tantos casos que se pueden prevenir, pero dándole la importancia también debida a la educación, no solamente desde la transmisión de conocimientos, sino también la educación emocional, esta inteligencia emocional, Exactamente. darles estas herramientas, estas oportunidades, y nuevamente acá entran a tallar los psicólogos educativos que podrían aportar grandemente en el país y que tienen que verse la forma de que puedan también considerarlos como debe ser, ¿no? Otra de tus propuestas, Carmen, es que estás enfocada en brindar oportunidades, ya sea de educación, laborales, recreativas y culturales a los jóvenes, pero yo te quisiera preguntar, ¿cuál sería tu primera acción en el caso de que seas electa, ¿no? Elegida, ¿cuál sería esta acción concreta en donde aportarías en estos sectores mencionados? Bueno, tendríamos que recibir leyes o propuestas de leyes de los diputados, como digo, pero yo creo que sí se puede ir teniendo una vocería, ¿no? Una vocería dentro de lo que permita la ley sobre los temas importantes, ¿no? Que no haya, pues, leyes que realmente no respondan a las necesidades, ¿no? Reales de la población. Eso haría. Pero yo tengo también mucha cosa ganada, no quiero ser petulante, pero porque claro, con el camino que uno tiene y los conocimientos que uno tiene de todos los grupos, organizaciones, de las investigaciones además que ha hecho Cedro, de mi trabajo en Devida, tengo mucho contacto y mucha realidad, mucha visión de las realidades. No le digo de una sola realidad, sino de realidades, porque me he recorrido además todo el país, ¿no? Ujú, Entonces yo creo que ya hay que ir como sintetizando cuáles son los grandes problemas y cuáles son las grandes soluciones, ¿no? ujú, Y usar pues el sentido común y dedicarse de lleno a esto, ¿no? ujú, Ahora, también, por ejemplo, ahora que estoy en esta entrevista contigo, eh, siento que toda la tecnología, la inteligencia artificial, todo ello va a contribuir y debe contribuir. O sea, es una complementariedad entre un enfoque humanista, un enfoque centrado en la persona, sea el niño, sea el adolescente, el adulto mayor, ¿no? Pero también es lo que George Forsyth, que es el candidato por el cual estoy yo también candidateando, es una mezcla entre lo que es el afecto, la cercanía a las personas, pero también lo que es la tecnología, ¿no? La ujú. tecnología puede contener muchas veces a través de líneas de emergencia, a través de eh, consejería, etcétera, y ahí también los psicólogos y las psicólogas tenemos mucho que hacer, ¿no? Claro. Ahora, Carmen, también quisiera saber en función de lo importante que es el aspecto que estás comentando, la tecnología, ¿cómo capacitarías a los docentes para adaptarse a la transformación digital? Sé que incluye justamente en una de tus propuestas esta educación con un énfasis en la tecnología. Sí, bueno, Cedro tuvo una experiencia muy bonita, gracias al pueblo norteamericano de hace años, desde el 2012, de poner internet en 41 sitios rurales, 41, digamos, poblados, 41 distritos rurales, ¿no? Y eso fue muy interesante porque fue, acuérdate, antes de la pandemia, y en la pandemia nos dimos cuenta cuánto sirvió eso porque los chicos pudieron seguir estudiando, la gente pudo seguir comunicándose. Hicimos cursos de educación financiera, sobre todo para grupos de mujeres que tenían pequeños negocios o que Ujú, tienen pequeños negocios, ¿no? Entonces hay en Cedro una trayectoria importante de lo que ha sido la fundación de los llamados telecentros, ujú, que son sostenibles porque se hizo con los municipios y los municipios tenían que poner a una o dos personas de, por decir, carrera, ¿no? No políticas, que pudieran entrenarse, ¿no? ujú. Entonces yo creo que del 2012 acá se ha avanzado también muchísimo
está mucho más fácil hacer las cosas con Starlink, en fin, hay mucha gente joven además que puede apoyar en todo lo que es tecnología. Hemos usado incluso hasta drones nosotros Mm, para mandar suero antiofídico en la Amazonía, que ya. llega pues el suero antiofídico en hora y media o 2 horas al poblado y no pues se demora 14 horas en llegar en bote. Mm, Entonces, conocer, digamos, la realidad para poder poner internet en todas partes, eso sería el sueño, ¿no? Y eso también lo está planteando George, o sea, George está planteando la conectividad, ¿no? La digitalización y la conectividad, ¿no? Ahora, en algunos lugares tan más difícil que en otros, ¿no? ujú. Pero hay que Ok. caminar hacia ello. ¿Mm? Ya, Carmen, cuéntanos qué papel jugaría la inteligencia artificial en la educación pública específicamente. Yo creo que todavía no hay una conciencia total de lo que la inteligencia artificial pueda hacer, ¿no? O sea, el potencial que tiene, ¿no? Ujú. El otro día leía que UNESCO podría ser el ente regulador de la inteligencia artificial. Incluso UNESCO estaba, me parece, fomentando algunos cursos para que los profesores y profesoras pudieran identificar en los trabajos, en las tareas de los alumnos, cuánto habían aportado los alumnos y cuánto era inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo humano siempre va a tener que prevalecer, pero la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a Ujú. ganar tiempo, a ganar, digamos, energías, a El poder asunto es que también sepan tener cómo utilizarlo, ¿no? Que utilicen así es. ese recurso de manera adecuada, como una herramienta, tal vez para usarlo dentro de complemento a ciertos temas, pero siempre acordarse de que es fundamental desarrollar también la creatividad del ser humano. Claro, no Entonces, es un fin, ¿no? La inteligencia no es un fin, es un medio, ¿no? La inteligencia artificial. Pero a mí, con la edad que tengo y todo, me parece maravilloso y asombroso que haya todo este tipo de cosas, ¿no? Y que claro. además puedan regularse en función del bien común, ¿no? Que puedan no usarse, como te digo, como un fin, pero sí como un medio. Ahora, fíjate, estaba leyendo, por ejemplo, que en Finlandia, que es uno de los países con mejores educación del mundo, Ajá. están ya quitando las tablets y los smartphones a los niños de primaria, ¿no? Ujú. Porque se han dado cuenta de que hay una predictibilidad de depresión en niños que usan muy tempranamente los smartphones, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Entonces, ahí sobre todo tratan de motivar ese espíritu de investigación en donde los niños desde pequeños tienen el recurso de poder incluso desarrollar pues estas habilidades socioemocionales que hemos venido hablando, tienen otro sistema completamente distinto en donde le dan prioridad nuevamente al tema emocional, a esta inteligencia emocional. Ellos desde pequeños tienen una misma profesora durante toda su etapa de inicial, recién están aprendiendo a leer y a escribir a los 7 años porque dan prioridad a que tengan esta formación, esta base en donde puedan desarrollar sus competencias interpersonales desde pequeñitos. Y Y además, Consuelo, está probadísimo que aprendes cuando emocionalmente estás bien. definitivamente, ¿no? Y eso es ¿No? el enfoque que están teniendo. Carmen, se nos está yendo el tiempo, tenemos realmente muy poco para allá las últimas preguntas. Quisiera preguntarte cuál de pronto sería esta propuesta que tú le darías prioridad en tu gestión. Bueno, a la salud mental, pero digamos, vista e integrada, ¿no? Una salud mental que tenga que ver con oportunidades para los jóvenes, una salud mental que tenga que ver con la identificación de los lugares más vulnerables y las innovaciones y las cuestiones más creativas Ujú. para poder llegar a rincones, como tú dices, del país, ¿no? Bien. Eso sería integrando a las familias, pero sobre todo teniendo a las escuelas como lugares protectores, ¿no? Ujú. Porque también ensalzamos mucho la familia, pero hay familias también monstruosas, ¿no? Ujú. Y donde se producen violaciones, etcétera. Entonces, la escuela tiene que estar muy ligada a todo ello para identificarlo y para poder
intervenir lo más temprano posible, ¿no? Exacto, ¿no? Tanto la labor de prevención como la identificación temprana de estos posibles trastornos de salud mental en niños, niñas y adolescentes va a ser fundamental al respecto. Ahora, ¿qué les dirías a estas personas que tienen mucha desconfianza en los políticos? Hay quienes ya tienen a los políticos etiquetados, pero que es importante cambiar esa visión. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos? Bueno, que vayan a votar, ¿no? Que se informen, que voten por él o la que creen que puede ser, hacer un cambio fundamental en el país. Política hacemos todos. Estamos hablando y estamos haciendo política, ¿no? Estamos yendo a una conferencia y la comentamos y estamos haciendo política. O sea, no es solamente hablar del candidato, pero en este caso hay que votar, ¿no? Yo cuando digo estas personas que hablan, no, boicoteemos, no votemos, dicen, bueno, se están condenando a sí mismos, ¿no? Porque no están realmente planteando su propia voz, ¿no? Así que yo lo que les recomendaría es eso, y que se informen y que voten por personas que hemos demostrado hacer cosas, ¿no? Y coherencia entre lo que decimos y hacemos, ¿no? Ujú. Eso yo creo que es importante. Pero tampoco que estén juzgando ni macheteando, porque eso también refleja que no hay argumentos, ¿no? Ujú. Claro, Uno puede refutar con argumentos, no con insultos, con cosas de ese tipo, con agresiones, ¿no? claro. Y la otra recomendación que les doy es, fíjense también en la salud mental de los candidatos, ¿no? Yo Ujú. creo que el fijarse en el equilibrio de un candidato o candidata es muy importante, ¿no? Porque Así esa es. persona va a manejar un país muy difícil, con 48 lenguas, ¿no? Con una interculturalidad o una multiculturalidad enorme, y que va a tener que tener, digamos, mucha tolerancia, pero a la vez firmeza, para, Exacto. Bien, ¿no? Carmen, Para muchísimas gobernar. gracias realmente por tu aporte en el programa, por haber compartido estas propuestas interesantes. Esperamos realmente se lleguen a realizar, que sería muy importante para el país. Y bueno, sí, animar a todos a que vayan a votar. Definitivamente necesitamos ese compromiso, el involucrarse en política ayuda pues a que tengamos ese cambio que todos queremos y merecemos, ¿no? Entonces es importante ello. Las personas que se desentienden más bien de la política son aquellos que muchas veces critican más, pero yo diría que tanto hacen, ¿no? Hay que más bien empezar a hacer más en lugar de criticar y hablar, ¿no? Entonces Así es es. importante esa coherencia, fijémonos bien en las personalidades de los candidatos, yo digo, no en los candidatos que solamente están haciendo ahora en este tiempo de campaña, sino en aquellos que han hecho durante mucho tiempo, que lo han mostrado con hechos y que sabemos que lo van a seguir haciendo, hayan sido o no hayan sido elegidos, pero que siguen mostrando esa vocación de servicio. Un abrazo muy grande, éxitos También, Consuelo, estos felicitaciones por días. el programa, ¿ah? Gracias, gracias Gracias. y éxitos en estos poquitos días ya que quedan de campaña, pues hagamos lo mejor para el país. Muy bien, gracias a todos quienes han visto el programa el día de hoy. Nos vemos mañana con otra transmisión. Un abrazo grande.